Noticias Nacionales. Super Diggy, la industria redobla la presión para quedarse con parte de las compras millonarias. Tras conseguir respaldo en el plenario de comisiones el miércoles, el proyecto de ley avanza en el Congreso. El sector manufacturero reclama ajustes para asegurar una integración más profunda de proveedores argentinos. Política. El gobierno eliminó restricciones para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos. A través de una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Ejecutivo derogó una norma vigente desde el 2015 que limitaba el alcance de las patentes en materia biotecnológica. Sostienen que el cambio busca impulsar la innovación, atraer inversiones y mejorar la competitividad del sector agropecuario. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. El régimen de Xi enfrenta dudas en su giro hacia el consumo. El repunte de los envíos al exterior sostuvo la actividad y elevó tensiones con la Unión Europea y Estados Unidos, en un escenario donde Beijing aún busca reemplazar el viejo patrón basado en obras e industria. Deportes. México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a los 16avos del Mundial. El Tri se impuso con el único gol de Luis Romo a los 50 minutos de juego y espera por un tercero en la instancia de eliminación directa. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Un otoño que explota solo con tus canciones. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. WhatsApp 1135 87 89 19. Onda Latina. AM 1010. Otoño 26. Acá. Y el otoño 26 suena todo el día. Todos los días. Onda Latina. AM 1010. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales. Arte y cultura en la ciudad. Declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos.
Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. Su color te dio, el firmamento, su color te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010, Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Leandro Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una inmensa alegría estar acá en AM1010 Onda Latina haciendo Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Y hoy conmemoramos dos cosas. Por un lado, el 20 de junio, el Día de la Bandera. Exactamente. Y ese gran patriota que fue Manuel Belgrano, ¿no? Exactamente. Y después vamos a hablar de la otra, que hay que festejarlo. Y que hay que festejarlo con fiesta, no solo nombrándolo. Bueno, Argentina, como recuerda el Día de la Bandera, y también honra la figura de Manuel Belgrano, quien falleció un 20 de junio del 2020, de 1820. Quien, digamos, aunque la fecha fue decretada recién el 8 de junio de 1938 por una ley de Roberto Ortiz, que era el presidente, la historia de nuestra enseñada patria comenzó mucho antes. Así es. Un 27 de febrero de 1812, cuando en las batallas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las tropas a la orden de Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela bicolor azul celeste y blanca para diferenciarse del rojo usado por los ejércitos realistas, y de ese modo la bandera tomó sus colores de la escarapela nacional, que ya era un símbolo de identidad entre los patriotas. La bandera fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que hoy es la sede principal de las celebraciones con su imponente monumento, que es maravilloso, que lo pudieron ver por la televisión, pero la historia de Belgrano y su creación no es solo una historia de batallas, la verdad que no, sino también de un hombre que supo ver en una tela de colores la posibilidad de unir a un pueblo disperso y darle una identidad que trascendiera las diferencias regionales y políticas. El Día de la Bandera es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la bandera en el presente, sobre lo que representa para cada argentino y sobre cómo podemos honrar su legado en nuestra vida cotidiana
más allá de los actos oficiales y las ceremonias protocolares. Bueno, decir que Manuel Belgrano es una de las figuras que nosotros honramos por su patriotismo, por su valentía, por su honor también, por esa dedicación, dio todo por la patria, por la unidad, realmente luchó sin tener necesidad de hacerlo, murió muy joven, a los 50 años, desilusionado por todo lo que estaba viendo en el país, ¿no? Por los rencores, por la avaricia. Ay, patria mía, dicen que fueron sus últimas palabras. Claro, y regaló, no tenía todo, él dice, con todo lo que tenía, ¿no? En mi vida no tengo plata para pagarle al doctor, y bueno, regaló el famoso reloj que le había regalado un rey. Sí. Sí, sí. Así que, bueno, nuestro homenaje para él y para todos aquellos que creen en la bandera, no solo en el momento, ¿no?, de que estamos jugando un mundial, sino que la honran todos los días. Muy bien. Si vamos caminando por las calles de Villa Santa Rita y Villa General Mitre, en algún momento nos vamos a encontrar con una calle que recuerda nada más ni nada menos que a José Ingenieros. Nacido en Palermo, Italia, en 1877, su padre, que era liberal y socialista, amigo de Garibaldi, Mazzini y Malatesta, emigró al Uruguay. Ingenieros vivió su infancia en Montevideo, Uruguay, y pasó luego a Buenos Aires, donde estudió en el Colegio Nacional y en la Facultad de Medicina. Se graduó de farmacéutico en 1897 y de médico en 1900. En la universidad militó en el incipiente socialismo. Decir que en 1896 colaboró con Juan B. Justo y con Nicolás Repetto, ambos médicos, en la fundación del Partido Socialista, del que fue su primer secretario. En 1897, junto a Leopoldo Lugones, editó el periódico La Montaña, donde combinaba el socialismo con posturas libertarias y anarquistas. Y en 1899 abandonó la militancia y se dedicó a su profesión. Protegido por dos médicos famosos, Francisco de Veiga y José María Ramos Mejía, ingresó en el Servicio de Observación de Alienados, que dirigió desde 1904, al tiempo que ocupaba la Cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus diversos intereses confluyeron en la revista de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría, que dirigió entre 1902 y 1913. En 1911 fue nominado como profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal, pero el presidente de la Nación, quien entonces designaba a los profesores universitarios, optó por otro candidato. Ingenieros renunció entonces a todos sus cargos, cerró su consultorio, regaló sus libros y marchó a un autoexilio en Europa. Qué decisión, ¿no? No, aparte qué decisión, claro, se sintió deshonrado por el presidente con todo lo que había hecho. En 1913 publicó uno de sus libros más célebres, El hombre mediocre, en el que juzgaba duramente al presidente Roque Sáenz Peña. Bueno, desde algún lugar le tiene que agradecer a Roque Sáenz Peña, ¿no? Porque claro, escribe uno de sus mejores libros, uno de sus libros más recordados. Yo estaba pensando, ¿no? La medicina en aquellos años, la psiquiatría antes de Freud, o contemporáneo a lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Con todo el inconsciente, ¿cómo habrá sido ese trabajo? Y un trabajo desde diferentes teorías se trabajaba, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo de Freud fue algo que arrojó una luz que hasta ese momento no estaba, por eso le trajo tantos problemas a él con los otros colegas de la universidad. Claro. ¿No? Ese fue el grave tema. Su estadía en Europa coincidió con el desarrollo de nuevas preocupaciones. La medicina y la psiquiatría se combinaron con la filosofía y los temas culturales.
En 1915 fundó la revista de filosofía y organizó el seminario de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año fundó La Cultura Argentina, una de las colecciones más importantes de la tradición cultural nacional, que él mismo trató de caracterizar en la evolución de las ideas argentinas. La influencia del espiritualismo, por entonces en boga, se combinó con su sólida tradición positivista y maduró en dos obras muy conocidas, Hacia una moral sin dogmas y Las fuerzas morales. Su estadía en el fin de la Primera Guerra Mundial influyó en sus ideas e inquietudes. Apoyó tempranamente la revolución comunista en Rusia y en noviembre de 1918 pronunció una sonada conferencia sobre la significación histórica del movimiento maximalista. Adhirió con entusiasmo a la reforma universitaria iniciada en Córdoba en 1918 y en general al movimiento latinoamericano y antiimperialista que le acompañó, y participó en todo tipo de emprendimientos políticos culturales. En marzo de 1925, poco antes de esta entrevista titulada Un maestro de la juventud, se constituyó en Buenos Aires la Unión Latinoamericana e Ingenieros, redactó el acta fundacional. En junio viajó a París para asistir a los actos de homenaje al sabio francés Jean Charcot y participar de un gran acto antiimperialista organizado por la Société des Savants de la Sorbona. Asistieron personalidades como José Vasconcelos, José Ortega y Gasset, Miguel Unamuno, qué increíble, yo leo estos nombres, Manuel Ugarte, Víctor Raúl Haya de la Torre, y de regreso a Buenos Aires, sorpresivamente, lamentablemente Ingenieros murió en octubre de 1925. Bárbaro. Así que esto, si pasan por una callecita de la ciudad de Buenos Aires que se llama José Ingenieros. Por Villa Santa Rita es uno de los lugares, y Villa Santa Mitre, donde podemos encontrar el nombre de este gran hombre que, como decíamos, entre otros libros, ¿no?, tan importantes y actividades tan significativas que llevó a cabo en su vida, se llama José Ingenieros. Él decía, por ejemplo, en el capítulo 5, La envidia del hombre mediocre: la envidia es una adoración de los hombres por las sombras, del mérito por la mediocridad, en el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena. Es el grillete que arrastran los fracasados, es el acíbar que paladean los impotentes, es un venenoso humor que emana de las heridas abiertas por el desengaño de la insignificancia propia. Por sus horcas caudinas pasan tarde o temprano los que viven esclavos de la vanidad. Desfilan lívidos de angustia, torvos, avergonzados de su propia tristura, sin sospechar que su ladrido envuelve una consagración inequívoca del mérito ajeno. La inextinguible hostilidad de los necios fue siempre el pedestal de un monumento. Es la más innoble de las torpes lacras que afean a los caracteres vulgares. Estamos hablando de la vanidad, ¿no? El que envidia se rebaja sin saberlo, se confiesa subalterno. Esta pasión es el estigma psicológico de una humillante inferioridad sentida, reconocida. No basta ser inferior para envidiar, pues todo hombre lo es de alguien en algún sentido. Es decir, sufrir del bien ajeno, de la dicha ajena, de cualquier culminación ajena. En ese sufrimiento está el núcleo moral de la envidia. Muerde el corazón como un ácido, lo carcome como una polilla, lo corroe como la herrumbre al metal. Bueno, como vemos, a partir de esta experiencia dolorosa de él, ¿no?, con esta decisión de Roque Sáenz Peña de no designarlo, ¿no?, como profesor universitario,
le permite a él, en un acto de introspección, ¿no? De trabajar internamente todo eso, poder conceptualizarlo, llevar a cabo este libro tan significativo, ¿no? En el siglo XX como fue el de José Ingeniero. Claro, y combinó esta parte filosófica que también se estaba desarrollando en Europa con lo cultural. Sociológica, sí. Porque él abarcó varias disciplinas, la sociología, la antropología, la criminología, parte de la psiquiatría, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer... Quería decir, perdón, que algunos de los temas que estuvimos hablando los sacamos de Silvia Zaita y Luis Alberto Romero. Muy bien. Vamos a ir al primer tema musical con Sofía Viola. Estamos escuchando a esta joven intérprete del nuevo folclore argentino. Vamos a escucharla con Juana Fe en este tema que se llama Vete. Adelante. Vete, vete con el humo de este cruel cigarro. Amado amigo mío, eso solo yo te pido, vete de mi lado. Han pasado muchas cosas, no pretendo más, y mi voz está que llora, te piensa toda hora y no deja de cantar. Y no deja de cantar y no me deja dormir. Se han quejado los vecinos y no tengo a dónde ir. Y así paso la vida cantándole a tu amor, a tus ojos, a tu boca, a tu piel y a tu sabor. Todo se ha quedado en mí. Algo se ha quedado en ti. Cantándole a tu amor, a tus ojos, a tu boca, a tu piel y a tu sabor. Todo se ha quedado en mí. Algo se ha quedado en ti. Por eso vete, vete con el humo, amado amigo mío. Vete de mi lado. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Bueno, hoy les quiero hacer una invitación para dentro de unas horas a presenciar una trilogía. ¿Por qué? Porque es un evento que está compuesto por una muestra de artes visuales, la presentación de un libro y un biodrama. Ya les voy a contar de qué se trata. La muestra es una muestra colectiva de artes plásticas, la imagen como lugar de memoria, trilogía Carmen y Daniel.
Esta es una muestra organizada por Patricia Pellegrini y que la pueden visitar. Se va a inaugurar hoy a las 19 horas en la Asociación Cultural Bibliotecas Populares Mariano Moreno, Springolo 680, Sáez Peña. Pero por otro lado, también va a estar la presentación del libro de la misma muestra. Y acá les voy a hacer un breve comentario que nos narra su autora, Patricia Pellegrini. Esta muestra fue inaugurada por primera vez en el Centro Cultural de la Cooperación en el año 2017. La muestra visitó distintos lugares del país y del exterior. Cuando en junio del 2018 la muestra fue expuesta en el Museo Loza en la ciudad de Alberti. En esa ciudad trabajaron también los alumnos del Instituto Secundario Santísima Virgen Niña, donde allí realizaron un video, y en aquel momento los directivos de la escuela, la inquietud de los alumnos, les pidieron escritos sobre Carmen y Daniel. Fue la directora de la escuela la que, por entonces, narra Patricia, le sugiere por qué no escribía un libro donde contara realmente esa historia. Bueno, por eso Patricia Pellegrini se decide a escribir un libro muy doloroso, pero es un hecho real que involucra a todas las argentinas y los argentinos. Así se gestó el libro Carmen y Daniel. Ella nos narra, el cual lo dividí en dos partes. La primera, la escribieron todas las mujeres que conocieron a Carmen y Daniel. Y la segunda, todas las demás, las que no lo conocieron. La primera parte empieza con mi relato, dice Patricia Pellegrini, y la segunda con el relato de Anita, su hija, quien en el momento del secuestro de sus padres tenía tan solo 1 año y medio. ¿Por qué trilogía? Porque después del libro, de la publicación del libro, que lleva la tapa de Ricardo Rudd, que también integra la muestra, Patricia cada año que ha pasado a partir del 2017 le agrega un artista, esto cabe mencionarlo. En agosto del año 2024 se inauguró el acto del 24 de agosto. El acto del 24 de agosto es una apuesta teatral, biográfica y documental, escrita y dirigida por Gustavo Dos Santos, a partir de Carmen y Daniel, el libro escrito por Patricia Pellegrini, el que recopila las voces de las mujeres de la familia, un relato de ausencia y resiliencia tras la desaparición de 2 integrantes de la familia, Carmen Pesibate Franco y Daniel Manzotti, víctimas del genocidio estatal en agosto de 1977. La obra se desarrolla como un acto escolar, celebrado en memoria de Carmen y Daniel e interpretado por primas, hermanas, sobrinas, amigas y docentes. Bueno, este biodrama, como así lo llaman, fue estrenado por primera vez el 28 de noviembre del 2024 en el auditorio de la Facultad de Agronomía, donde Daniel Manzotti cursaba sus estudios y militaba también allí en el centro de estudiantes. Bueno, a partir de esa apertura en el auditorio de la Facultad de Agronomía, este biodrama se dio por distintas ciudades, distintos espacios culturales e institucionales de todo el país. Pero algo muy interesante a destacar es que esta trilogía
Tanto la muestra como el libro y el biodrama fueron declaradas de interés cultural por la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires. También por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Ensenada y el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de San Vicente. Bueno, hoy tienen la posibilidad de presenciar la muestra, de presenciar el biodrama y por supuesto va a estar el libro allí para quienes lo quieran comprar. Quiero volver a repetir el lugar para quienes quieran visitarlo, y el lugar es Asociación Cultural Biblioteca Popular Mariano Moreno, Espingolo 680, Sáenz Peña. Es una biblioteca que se llama La Moreno y queda en la localidad de Sáenz Peña. Trilogía Carmen y Daniel, muestra colectiva de artes plásticas, la imagen como lugar de la memoria y presentación del libro y biograma. Todo organizado por la artista visual Patricia Pellegrini. Bueno, con esta invitación para dentro de unas horas me despido hasta la próxima semana. Unas horas. Muy bien, escuchamos a Diana Gaspar en sus siempre muy interesantes segmentos de artes visuales. Vamos a ir a otro tema musical, Fabricio Leandro con Sofía Viola. Adelante, por favor. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak como cosa buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas, yo ya al fin comprendí que su comida apesta, chicle para masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja, hay verdura granel de transgénicas huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar, y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la molleja, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la jeta, si miramos TV caca en nuestras cabezas, no nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman, transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja, y ojalá que mañana cuando amanezca
me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Bueno, escuchamos a Sofía Viola en este tema que se llama Caca en la cabeza. Qué increíble ese nombre, ¿no? Y cuando comenzamos el programa de radio dijimos, hay 2 fechas que se celebra, el Día de la Bandera, entre otras, ¿no? Por supuesto, pero para nosotros representativos, para nuestro colectivo. ¿Por qué no nos decís qué estamos cumpliendo, Luis? Y estamos cumpliendo 38 años, nos referimos a nuestro proyecto cultural Generación Abierta, Letras, Arte, Educación, cuyo 20 de junio de 1988, en la Biblioteca José N. Madero de San Fernando, presentábamos el primer número de esta revista impresa, que lo sigue siendo, aunque ahora ya también está en forma online. Número 79 el último. Tenemos que a la brevedad llegar al número 80. Este año, ¿no? Es que tenemos tantos proyectos, porque Generación Abierta comenzó, ¿no? Con la revista, con también un café literario. ¿Cómo se gestó y cómo continúa en estos tiempos? Porque 38 años... Son muchos. Son muchos, sí. Empezó con la revista, como decís vos, al poco tiempo, Adriana Gaspar, Carlos Fay, Patricia Fay, y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Al poco tiempo pensamos en que era importante empezar a hacer encuentros, ¿no? Para reunirnos con escritores, con artistas visuales, y paralelamente se empezaron a incorporar otros poetas como Kelly Gavinoser, Susana Torralbo, ya fallecida lamentablemente, Adrián Gale, y entonces el grupo se fue ampliando y comenzamos a hacer los primeros encuentros fueron en la Galería de Arte en Flores. Lo dirigía Berta, una señora maravillosa, porque dirigía la galería con una enorme tenacidad y apertura a las nuevas estéticas, ¿no? A pesar de que ella ya era una persona grande, era muy amplia, con mucha justamente plasticidad, ¿no? Como para dar apertura a las nuevas formas de expresión artística, ¿no? Y a ella le interesó que hiciéramos encuentros ahí. ¿No? Claro, había San Telmo tiene expresiones de artes visuales y había diálogos con artistas y también unas lecturas de poetas con los cuales habíamos empezado a interactuar, porque es bueno señalarlo esto. Hoy en día es muy fácil empezar a contactarse con gente porque las redes permiten desde acá, provincias y el mundo. En aquel momento era el boca a boca, era empezar a contactar a alguien y seguir esa relación. Y así fue, como que empezó, ¿no? Este proyecto. Hicimos un audiovisual muy bueno sobre Basilio Kandinsky, el cual proyectamos en varios lugares, pero el primer lugar fue justamente en la Galería de Arte en Flores, ¿no? Donde lo proyectamos varias veces y con mucho suceso. Y posteriormente comenzamos a hacer encuentros también en bares. El primer lugar fue la confitería de la Galería del Pasaje de la Defensa, un monumento histórico que está en la calle Defensa. Había movida, ¿no? Había bastante movida, digamos. San Telmo siempre fue un barrio de la bohemia, siempre tuvo actividades, exactamente. Sí. Después pasamos a un bar que se llamaba Caravana en Balcarce 1024. Muy ahora cerquita, descubrimos que ahora está funcionando otro bar que se llama el Café de las Máscaras. Habrá que ir a ver cómo está. Claro, porque quiere decir que todo se ha transformado, pero sigue estando, ¿no? Me hubiera gustado que lo mismo hubiera pasado con el Café Montserrat, ¿no? Que después estuvieron ustedes, ¿no? ¿Después de Caravana? No, después de Caravana pasamos al bar Cartagena, que estaba en Entre Ríos e Independencia,
Y ahí es que yo conozco a Antonio Liberti, y bueno, en ese cruce con Antonio y con el grupo que estaba con Antonio, que era Julio Bepré, Amadeo Gravino y Luis Benítez, empezamos a interactuar. Antonio me invita a integrar el grupo estaban haciendo el bar en Delof, y bueno, luego se cierra ese lugar, y ahí surge la posibilidad de ir a otro bar, y Patricia Liberti, a quien después de muchos años pudimos ver el año pasado, iba a tomar café al bar Montserrat, que había abierto hacía pocos meses, y le dijo, tengo un grupo de amigos poetas que están buscando lugar, y claro, ellos estaban interesados justamente en que el bar fuera cultural. Cuando hablas de ellos, ¿de quién hablas? Hablo de Hernán Cambre y de Héctor Cambre, que era el hermano de Hernán. Así que nos recibieron con los brazos abiertos y rápidamente arreglamos. Qué bueno. Así que en julio ya comenzamos a hacer los encuentros, todos los lunes lo hacíamos. Y bueno, el bar también a partir de la llegada nuestra, y como era todos los lunes, se empezó a hacer muy conocido y empezaron a llegarle propuestas a él para presentaciones de libros, se acercó otra gente para hacer otro tipo de espectáculos. Así que bueno, también fue muy bueno para ellos, ¿no? Aparte que para nosotros, la apertura, y se pudo concretar ese deseo de ellos de que fuera un bar cultural, ¿no? Fue reconocido en el año 2014 como bar notable. Sí. Así que bueno, fue un reconocimiento para el bar muy importante. Y mientras tanto, nosotros nos fuimos en el 97, nos fuimos un tiempo a otros lugares, estuvimos en el bar de los poetas, ahí acá nomás, a metros, donde estamos haciendo el programa de radio, Sarmiento y Montevideo, y estuvimos 2 años, también muy bien. Luego estuvimos en algunos bares de Avenida de Mayo, hasta que volvimos a recalar en el bar Montserrat, por sugerencia de Daniel Grad. Nos reencontramos con Hernán, fue muy lindo el encuentro, y estuvimos trabajando con él 15 largos y fructíferos años, hasta que bueno, él vendió el bar, estuvimos con los nuevos dueños hasta el año 2019, y cuando pensábamos inaugurar el año 2020 nos agarró la pandemia, y lamentablemente con la pandemia cierra el bar Montserrat. Sí, lamentable, pero mientras tanto, digamos, Generación Abierta continuó su pandemia y todo, continuamos haciendo el programa de radio. El programa de radio. ¿no? La revista. Bueno, el café no directamente, pero sí, bueno, subiendo notas periodísticas y literarias. Continuamos con nuestras actividades, sí, continuar. ¿no es cierto? Aparte es importante destacar que en todos estos años también nuestro proyecto cultural, aparte interactuó con otros grupos, con otras instituciones. Por ejemplo, hicimos Poesía en la Calle, un evento que duró 5 años, con encuentros al aire libre, en plazas de Capital y Gran Buenos Aires, juntamente con la gente de APOA, de la Red Cultural Alternativa, que estaba, bueno, en APOA estaba Cayetano Semborán y Silvia Pastrana, y en la Red Cultural Alternativa Julio Viña, y también nuestro querido amigo Luis Albaneschi. En todos este grupo organizábamos Poesía en la Calle, y al poco tiempo también surgió la idea de fundar el movimiento de revistas literarias, porque como se estaban editando muchas revistas en aquel momento, habíamos calculado que entre Capital y Gran Buenos Aires más de 80 revistas, ¿no? Así que bueno, durante también 5 años, 4 años y medio, 5, estuvimos con el movimiento de revistas literarias, hacíamos las reuniones. Nuestras reuniones las hacíamos en la fábrica, ese lugar cultural que fue el primer lugar recuperado por los obreros, ¿no? Una fábrica de envases en la calle Querandíes. Y después hacíamos los encuentros en la librería Pardo, en el subsuelo, el auditorio de la librería Hernández. Hacíamos encuentros con diferentes revistas literarias, que eran encuentros
diálogo, de lectura, realmente muy enriquecedor, ¿no? También en el Congreso, ¿no? También en el Congreso, que ahí nos dieron una distinción, no a Generación Abierta, porque ya habíamos cumplido unos cuantos años. Así que, como decís vos, bueno... La revista estuvo en kioscos, estuvo en todo el país. Muchos años en kioscos, hasta que, bueno, ahora prácticamente no hay revistas. Pero sí continúa en forma papel, como lo dijiste, y también continúa en nuestra página se amplió, no solo están la revista, sino que están todos los programas de radio, también hay muestras que se realizan, hay entrevistas muy interesantes, artículos que uno puede, de grandes maestros y maestras, sí, ¿no? Sí. Que puede encontrar allí en forma gratuita o entrar a nuestro canal de Generación Abierta en YouTube. O sea que también... Y la colección completa de Generación Abierta, desde el número 1 hasta el último, el número 79. Ahora estamos haciendo la parte de índices para que la gente pueda, antes de entrar a cada número, saber con qué se va a encontrar, ¿no? Buenísimo. Puede también elegir aquellos números que más quiere visitar, ¿no? O sea que Generación Abierta está en continuo movimiento. Continuo movimiento, así es. Bueno, hace pocos días nos dejó a los 105 años. Qué maravilla haber podido llegar a esa edad. Esta notable escritora que fue María Granata, que había nacido el 3 de septiembre de 1920 o 1923, dice, como que hay ciertas diferencias y no concordancias. En 1942 María Granata da a conocer su primer libro de poemas, Umbral de Tierras. La edición fue auspiciada por la revista Conducta, una publicación del Teatro del Pueblo, fundado en 1930 por Leónidas Barletta, institución que llevaba a cabo un amplio programa de extensión cultural. Este libro inicial de la autora no pasaría desapercibido en el panorama poético de la época. Obtuvo 2 destacados reconocimientos: el segundo premio de poesía de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Martín Fierro, otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores, distinciones que situaron a María Granata en un lugar de referencia entre los poetas de la denominada Generación del 40. Acá tenemos algunos poemas de María Granata para compartir con ustedes. El soldado muerto. Desde tu mano sube el fusil como un lirio congelado. Qué diferente de las otras muertes, tu muerte de soldado. Por tus ojos abiertos pasa el aire y el cielo se detiene. ¿Quién cerrará tus ojos? Ay, antes que esta hierba te encadene. Nadie busca tu voz, solamente ese viento sin colores que te seca la sangre, sobre tu piel violácea arroja flores. Balada del pájaro helado. Presentía que tú eras mi triste corazón en el aire cantando, y miraba tu vuelo apacible a través del ocaso pintado. Se difunde tu muerte en el viento, tu mutismo violáceo se hiela, y no sé si te llevo en mi seno o has quedado tendido en la hierba. Ya no habrás de cantar bajo el oro que en los álamos bebe la noche, y por eso se ahueca un sollozo en tu nido redondo del bosque. Mientras gime la hora amarilla, disminuyes en planos de frío. Ay, que nunca creí que cabía un silencio de muerte en tu trino. Y Primavera tiene muchos poemas, no muchas obras. Hay mucho para hablar de María Granata. Porque aparte narradora, escribió para chicos. Qué suma de ternura es esta que me llega por invisibles calles y pájaros me entrega. Una fragancia ruda de sol y golondrinas desgarra la mañana y cubre sus colinas, y junto al nuevo surco que en la humedad se
enciende, qué cercano deseo de espigas me sorprende. Es dócil el sendero y el horizonte cierto, y ya se mueven nubes redondas sobre el huerto. Qué suma de hermosura es esta que refleja en mi mano la forma de la primera abeja. Y decir también de ella tenemos tanto, ¿no? Por ejemplo. Decir que, bueno, como decíamos antes, que publicó varios libros, algunos de ellos políticamente comprometidos, los ensayos La mujer y la poesía, La mujer en la gesta histórica del 17 de octubre, y Pueblo y peronismo, y los libros de poemas Corazón cavado y Umbral de tierra. Corazón cavado, libro que publica en 1952, motivó que el crítico Luis Soler Cañas escribiera: poeta en sentido verdadero, mira las cosas y las traspasa, las ilumina y no las ilumina, y ni celosa ni avara nos la entrega después de haberlas hecha pasar por su arco de luz. No es la poesía de Granata una poesía gozosa. En el misterio descifrado del mundo, el espíritu del poeta halla con mayor frecuencia el dolor que la alegría. En la revista Mundo Peronista publicó en noviembre de 1954 el poema 17 de octubre. Durante la Revolución Libertadora, su nombre apareció entre los artistas amenazados de muerte y sus libros se encontraron entre los mandados oficialmente a quemar. Integró los comandos clandestinos de la resistencia peronista contra la dictadura. En diciembre de 1957 fue designada por Perón como integrante del Comando Táctico Peronista, máximo órgano de conducción del peronismo dentro de la Argentina durante la dictadura. Publicó los cuentos infantiles escritos para el diario El Mundo bajo el título El gallo embrujado. En 1957 asumió la dirección del periódico Línea Dura, órgano del movimiento peronista, en la CLAO, con el seudónimo de Nélida Valdés, para evitar las persecuciones. Difundió la línea política indicada por el Comando Superior Peronista y el Comando Táctico Línea Dura Pública. Publicó 46 números hasta noviembre del 58. Bueno, Tenemos, como decíamos, una mujer muy comprometida con su tiempo. Terrible esto, ¿no? Que quemaran los libros, nos retrotrae a la época de la dictadura, ¿no? Del año 76, que se quemaban libros, y justamente el otro día recordábamos en nuestro ciclo Aliberti, porque fue justo ese día que hicimos el ciclo que se cumplieron años, ¿no? De aquella barbarie que fue el 16 de junio de 1955, en que tanta gente, chicos, docentes, gente que pasaba por ahí, ¿no? Murieron por los ataques aéreos del ejército, ¿no? Épocas realmente terribles que hemos vivido en nuestro país. Bueno, Suecia vuelve a los libros, ya lo habíamos comentado, después de varios años que habían apostado fuerte a todo lo digital, se dieron cuenta que había sido un fracaso porque lamentablemente no había coadyuvado, ¿no? Como para poder ayudar a que los chicos pudieran comenzar a desarrollar su propio pensamiento, que pudieran reflexionar, ¿no? Y sobre todo este tema que tiene que ver con la comprensión de textos, ¿no? Y tantas cosas que son tan necesarias en los primeros años, en la adolescencia, como para poder después tener un espíritu crítico, ¿no? Tal cual, como decís vos. El gobierno de Suecia defiende un renovado enfoque en los libros, el papel y los bolígrafos físicos en las aulas, con el objetivo también de revertir la caída de los niveles de alfabetización. Sin embargo, redoblar la apuesta por las herramientas analógicas, como todo,
ha generado críticas desde las empresas tecnológicas, educadores e informáticos, quienes argumentan que podía afectar las perspectivas laborales de los alumnos e incluso dañar la economía de la nación nórdica. Sí, digamos como que en realidad eso no justifica, porque el planteo de la ministra de Educación de Suecia fue muy claro. Los chicos ya nacen con todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y la informática en su piel, porque son chicos justamente de la informática. Ellos pueden enseñarnos a nosotros, sí, ¿no? Ese tema, pero lo que adolecen es justamente de lo analógico, de lo que nos formamos nosotros cuando éramos chicos. Entonces la idea es justamente que puedan, aparte de tener esto que ya lo tienen por naturaleza, que puedan acoplarlo con lo analógico, y bueno, a futuro eso va a ser evidentemente muy, muy importante. Claro, por supuesto, porque combina los dos. Acá dice, allá el uso obligatorio de las tabletas en las escuelas infantiles viene desde el año 2019 como parte de misión del gobierno liderado por el socialdemócrata, para preparar incluso a los niños más pequeños para un trabajo y una vida privada cada vez más digital. Pero la actual coalición que llegó en el poder 2022 está orientada a una enseñanza diferente. Están intentando eliminar, como decís, las pantallas como sea posible, ¿no? Porque con edades más altas en el colegio los usos un poco más, y con edades más bajas que no usen directamente las pantallas. Dicen ellos, leer libros reales y escribir en papel real y contar con números reales sobre papel real es mucho mejor si quieres que los niños adquieran el conocimiento que necesitan, argumenta Forster. El cambio de enfoque siguió una consulta en 2023 que involucró a investigadores académicos, organizaciones docentes, organismos públicos y municipios. Hay mayor conciencia sobre la perturbación que la tecnología está causando en las aulas, dice la doctora Nutley, neurocientífica vinculada al Instituto Karolinska de Estocolmo, quien forma parte de quienes han expresado preocupaciones sobre el uso de herramientas digitales. Nutley asegura que los alumnos pueden perder la concentración al ver lo que otros niños hacen en las pantallas. También señala un creciente cuerpo de investigaciones internacionales que sugiere que leer textos en dispositivos digitales puede dificultar que los niños procesen la información y que el uso intensivo de pantalla puede incluso afectar el desarrollo cerebral de los alumnos más jóvenes. Bueno, sí, más que nada también decía que había baja concentración y atención con la lectura que se realiza en pantalla, y también falla en la comprensión de textos. Esto habría que verlo, cómo se instrumenta. Algunos países, como venimos diciendo, europeos, van investigando y van volviendo el libro. Vemos qué pasa en la Argentina, ¿no? Y con toda nuestra formación en las escuelas, donde también hay diferencias económicas muy intensas, donde algunos pibes tienen pantalla y otros no las pueden tener, ¿no? También eso hay que tener en cuenta. No somos Suecia ni Dinamarca. Así que, pero bueno, el libro es importante en todo momento. Bueno, tenemos un saludo de Sara Dassat, nos ha comentado en la semana, dice, Sara. Crónicas barriales del sábado pasado fue una joya total, y lo del filósofo surcoreano genial, en especial con lo de la profesión llamada oyente. Y además felicitarte a vos, a Nora y a Adriana, por todos los logros que son admirables. Bueno, Sarita, muchísimas gracias. Sabes que te queremos mucho y te valoramos mucho. Sara es una gran intérprete de textos poéticos. En algún momento hemos pasado algunos poemas de ella interpretando a grandes autores. Así es. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Leandro Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo sábado
recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.